Buenas tardes, que Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor y es un gusto que ustedes estén reunidos en sus casas o donde quiera que estén viendo esta proyección. Ya ustedes se han gozado a través de los cánticos y ahora vamos a hacerlo a través de la reflexión bíblica. El título para el tema de hoy es Vengo en breve. La base bíblica se encuentra en Apocalipsis 22:20, que dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 2:20. La segunda venida de Cristo fue una promesa gloriosa que el Señor nos dejó. Antes de irse, en San Juan capítulo 14, Él dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, y si os lo preparare, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estéis. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos en un momento de turbulencia, de preocupación, porque les había compartido que Él se tenía que ir. El hecho de quedarse solos les llevaba a pensamientos quizá negativos y de allí la turbulencia, pero la promesa fue en un momento oportuno. Hoy en día, turbulencias de varios tipos nos llegan. En el renglón financiero, por el virus que nos sigue afectando, cuestiones políticas, situaciones de violencia organizada y cuantas cosas más que pues nos tienen pensativos. Hay personas que ya no ven una. Entonces, la segunda venida de Cristo es consoladora, alentadora. La iglesia primitiva la creyó y vio esa segunda venida de Cristo como algo inminente. Por eso incluso vendían sus propiedades y las compartían con los necesitados. Dice Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos creían tan próxima la venida del Señor que decían, esto que tengo se va a quedar, ¿por qué no se los comparto a los necesitados? El apóstol Pablo también creyó tanto la venida del Señor y él pensaba que era algo tan pronto, de tal manera que fíjense que cuando él habla sobre esta venida, sobre esta promesa, él estaba pensando que cuando esto sucediera, él iba a estar vivo y por eso se incluye para ese momento. Él dice en primera a los Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Veamos cómo en varias frases, en varias palabras que él menciona, se está incluyendo. Así es que la iglesia primitiva, el apóstol Pablo y muchos creyentes del primer siglo creían la segunda venida como algo inminente. Hoy nosotros, en los tiempos que vivimos, debemos de creer esto, creer esta promesa y esperarla. Muchos eruditos bíblicos concuerdan en que somos la generación del rapto. Afortunadamente nuestra iglesia, la Iglesia de Dios en México, cree esta promesa y se encuentra contenida en el punto número 13 de nuestra declaración de fe, que dice así: creemos en la premilenial segunda venida de Cristo, primero a resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire, segundo a reinar en la tierra por 1000 años. Hablando de la segunda venida del Señor o del arrebatamiento, porque eso es lo que nos ocupa en esta tarde, déjenme decirles que por lo menos hay 4 teorías
fuertes tocante a este suceso. Primero tenemos la pretribulacionista, donde se cree que nuestro Señor Jesucristo viene antes de la gran tribulación a liberar o a librar a su iglesia de las catástrofes que vienen. Esa es la postura pretribulacionista. Por cierto, nosotros como Iglesia de Dios en México así lo creemos. En segundo lugar, tenemos la postura medio tribulacionista. Y esta corriente dice que Jesucristo viene a mediados de la gran tribulación. Por cuestiones de tiempo no voy a explicar bien cada postura. Luego tenemos en tercer lugar a los post-tribulacionistas. Y estos creen que nuestro Señor Jesucristo viene en lo que llamamos arrebatamiento después de la gran tribulación. Y por último tenemos otro grupo que dice que no hay rapto, que no hay arrebatamiento, que solamente Jesucristo viene sin arrebatar a los suyos. Bien, este arrebatamiento que estamos esperando la iglesia, desde el punto de vista escatológico, tiene dos vertientes, o sea, que el mismo acontecimiento se dará o sucederá en dos manifestaciones que son, número uno, lo que ya hemos estado llamando como el rapto o arrebatamiento. En segundo lugar, lo propiamente llamado segunda venida de Jesucristo, o que algunos teólogos llaman como la manifestación en gloria. Hoy, como ya hemos dicho, por cuestiones de tiempo, solo veremos lo que es el rapto o arrebatamiento. Muchos prefieren no usar la palabra rapto y usan la palabra arrebatamiento, pero hablando de la palabra rapto, esta viene del griego arpazo, que significa tomar por la fuerza. Pronto, muy pronto, todo sobre esta tierra será insostenible. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo viene y arrebatará lo que es suyo. Muchas personas, sin duda alguna, ya dicen como el apóstol Juan: sí, ven Señor. Ya están esperando la venida del Señor. Bien, después de todo esto, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo será el rapto o arrebatamiento? El rapto, a la luz de la palabra, será un evento que ocurrirá en una fracción de tiempo. Dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No hay fecha para este acontecimiento. Hay personas que se han atrevido a ponerlas y han fracasado. ¿Se imaginan si nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que Él no tenía presente el día ni la hora, sino solamente nuestro Padre que está en los cielos? Así es que ocurrirá en cualquier momento, a cualquier hora. Por eso la iglesia debemos de estar más que preparados. Algunos detalles más que sucederán en el rapto o arrebatamiento es que Cristo descenderá en las nubes. Él en este arrebatamiento no tocará la tierra. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, primera, a los tesalonicenses 4:17, que el Señor vendrá en las nubes y desde allí, como si fuera un imán, atraerá a los suyos. En esta venida sucederán dos cosas relevantes. La primera es que los muertos en Cristo, dice la palabra, que resucitarán primero. Es decir, todas las personas que recibieron a Jesucristo en su corazón, que vivieron de acuerdo a sus preceptos, a su voluntad, y que fueron a la tumba creyendo en Él. Dice la palabra que ellos primeramente resucitarán. Sí, quienes me están escuchando, si nos mantenemos en una fe firme en Cristo y llegáramos a morir antes de que Él venga, pues
participaremos de esta resurrección. Luego, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado seremos transformados. Vean cómo él otra vez se incluye, ¿verdad? Dice que los que estén vivos para ese momento serán transformados. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, nosotros leemos este suceso de la transformación. Y se dice que la palabra transformados tiene que ver con algo así con lo que sucede en las mariposas, en la metamorfosis, donde de un gusano diminuto, un gusano que no es muy atractivo, después de un proceso que sucede dentro de él como capullo, surge una hermosa mariposa. En aquel día, las personas que crean en Jesucristo, dice que entrarán en un proceso así de transformación. Más adelante estaremos mirando algunas cosas que ocurren en esa transformación. Y luego, tanto a muertos resucitados como a creyentes vivos transformados, dice que seremos arrebatados. La palabra arrebatados tiene que ver como con tomar algo como un poco a la fuerza y ponerlo en otro lado. Y de hecho, como la iglesia es su iglesia y las situaciones estarán catastróficas en esos días, el Señor, antes de que la iglesia pase por mayores sufrimientos, Él nos tomará, porque me estoy incluyendo también, y nos llevará, dice la palabra, a las nubes, al cielo, y así estaremos con Él. Luego el apóstol Pablo allí en Tesalonicenses 4:17 y en 2 de Tesalonicenses 2:1 dice que nos reuniremos con el Señor y estaremos siempre con Él. Es cierto que nuestra estancia en el cielo sabemos que será por 7 años y después bajaremos a lo que será propiamente la segunda venida y lo haremos juntamente con Él. Los 7 años en el cielo serán de gozo, de bendición, de bodas del Cordero, mientras en la tierra serán 7 años, la mitad de una aparente paz y la otra conocida como la gran tribulación. De eso estaremos hablando en un futuro muy próximo. Quisiera ahora meterme a una sinopsis, algo muy breve sobre lo que es la transformación. Me gustaría que este mensaje lo dejemos en continuación y ojalá que para mis hermanos de Ministerios Betel, a media semana pudiéramos tener un tiempo de oración y allí explicaríamos más a fondo lo que sucederá en la transformación de los creyentes. Hoy por hoy solamente permítanme mencionar esto. En Romanos 8:23 dice el apóstol Pablo, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando dice, y no solo ella, se está refiriendo a la tierra, al planeta donde nosotros vivimos. Desde la sangre derramada del justo Abel hasta los últimos acontecimientos de violencia donde muchas personas han muerto, mucho derramamiento de sangre, la tierra gime, dice el apóstol Pablo, esperando su redención. Y así los creyentes que de una u otra manera hemos vivido situaciones difíciles, también estamos esperando nuestra redención, aunque sabemos que al momento de recibir a Jesucristo fuimos salvos, pero el apóstol Pablo está hablando de esta redención posterior donde nuestro cuerpo será transformado. El día en que recibimos a Jesucristo hubo un cambio en nuestra vida, pero nos quedamos con el mismo cuerpo. En aquel día este cuerpo será transformado. Y vamos a mencionar solamente 2 cosas respecto a esta transformación.
Primero, seremos transformados de lo corrupto a lo incorrupto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo, así como lo tenemos, se corrompe. Cuando uno muere, entra en descomposición. El cuerpo que tendremos en aquel día ya no sufrirá esa descomposición. Pero el pasaje no tiene que ver nada más con nuestro cuerpo, sino también con nuestra vida moral. Este cuerpo se corrompe con las tentaciones, con los placeres de esta vida. Aun cuando seamos creyentes, a veces las tentaciones pues nos han llegado a ganar. Creo que de alguna manera, de una u otra forma, en determinado momento hemos pecado contra Dios, pero el día de la resurrección, con este cuerpo transformado tanto para resucitados como creyentes vivos, este cuerpo ya no sufrirá ese tipo de tentación. El apóstol Pablo también dice que esta transformación será de lo terrenal a lo celestial. En San Marcos 12:25 leemos este pasaje que dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Sí, mis hermanos, ustedes y yo, si nos mantenemos fieles a Dios en el arrebatamiento que puede ocurrir en cualquier momento, cuando suframos esa transformación, dice la palabra, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que seremos como los ángeles. Los ángeles no mueren, los ángeles no se corrompen. Entre los ángeles hay una situación que se dice que son asexuales, o sea que no hay ángelas ni ángelos, no hay sexo entre ellos, seremos semejantes a ellos. Más adelante estaré mencionando otras 4 características de esos cuerpos transformados. 4 características de nuestros cuerpos al ser transformados. Ya decía que en otro momento hablaríamos de por lo menos unas 15 características que tienen que ver con ese cuerpo que sufrirá una transformación positiva en el arrebatamiento. La primera es que nuestro cuerpo será semejante al de Jesucristo. En 1 de Juan 3:2 leemos: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, fue primicias o la primicia en este renglón de resurrección, y su cuerpo era Él mismo. Por eso a Tomás le dice: mira mi costado y mira mis manos y palpa. Dice: el espíritu no tiene carne ni tiene huesos como yo. Era el mismo cuerpo, pero transformado. Otras cosas que vemos en nuestro Señor fue que, por ejemplo, no existían ya a Él las distancias, ya no eran un problema. También las barreras físicas, dice la palabra que entró estando las puertas cerradas. Así es que nuestro cuerpo en la resurrección será semejante al de nuestro Señor, y sobre todo, pues ya no se corromperá. En segundo lugar, nuestro cuerpo será como los ángeles. En San Mateo 22:30 leemos: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Decíamos que no hay ángelas ni hay ángelos. Los ángeles pues prácticamente no tienen sexo. Y ese día dice la palabra que pues ya no habrá casamientos. En tercer lugar, nuestro cuerpo será resplandeciente. En Mateo 13:43 leemos: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír,
que oiga. Ese resplandor es semejante, por ejemplo, al de Moisés cuando subía al monte, ¿verdad? Dice la palabra que cuando bajaba su semblante resplandecía. Las personas que le rodeaban le decían: cúbrete, porque el resplandor incluso les afectaba su vista. Nuestro Señor Jesucristo también en la montaña de la transfiguración dice la palabra que su rostro resplandecía. Así seremos nosotros si nos mantenemos fieles. En aquella resurrección nuestros cuerpos tendrán ese resplandor. En cuarto lugar, tendremos un cuerpo perfecto. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este renglón mencionaremos que esa perfección tiene que ver con la madurez. En esta vida nosotros como creyentes tenemos que procurar perfeccionarnos, pero con todo y lo que hagamos, una perfección total se logrará en el día de la resurrección con ese cuerpo transformado. Llegaremos a la estatura del varón perfecto. Hay algunos que hablan aquí respecto a la estatura con lo que tiene que ver con la estatura corporal. Se dice que una estatura perfecta es de 6 pies, o sea, de 1,80. Hay algunos que dicen que nuestro Señor Jesucristo tenía esa estatura, pero aunque pues en aquel día no habrá personas muy altas, no habrá personas muy bajitas. Yo tengo esa fe, ¿verdad? Y creo que esta bendición será para mí. No habrá personas tan obesas como tan delgados. Dice que tendremos una estatura y un cuerpo pues perfecto. Pero más allá del cuerpo físico perfecto, creo que todo tiene que ver con madurez. Que el Señor nos ayude para que nos mantengamos fieles al Señor en sus preceptos, en nuestra fe, de modo que cuando Él venga vayamos con Él y nuestros cuerpos sufran esta transformación. Quiero ahora, casi ya para finalizar, mencionar algunos detalles que caracterizan lo que es el arrebatamiento. Para empezar, para este suceso no hay ninguna señal. Un ladrón, cuando va a minar una casa, no avisa. En este suceso también no hay aviso. Para la segunda manifestación sí lo hay. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24 encontramos ahí varias señales, pero tienen que ver con la segunda venida, no con el arrebatamiento. Segunda característica: el arrebatamiento sucede en el aire. Nuestro Señor quedará en las nubes. En la segunda manifestación sí tocará la tierra. En otro momento lo explicaremos mejor. Y en el arrebatamiento Él viene por su pueblo. La iglesia estaremos aquí. Algunos que ya habrán muerto, otros vivos. Él viene por nosotros. Mucho ojo, viene por su iglesia. Otra característica es que no será visible al grueso de la población. No será visible a aquellas personas que no han creído en Él. Solamente para los creyentes que estamos esperando su venida. Hay algunos eruditos que dicen que también lo podrán ver aquellos cristianos que recibieron a Cristo, pero que no están haciendo su voluntad. Solamente podrán verlo como una prueba para que ellos vean que lo que se predicó tocante al arrebatamiento era cierto. Mas sin embargo se quedarán con el deseo de ir con el Señor. Cabe mencionar aquí que para los que nos vayamos será deleite, será gozo. La tristeza, la amargura, la muerte ya no serán más. Pero para los que se queden, la situación será muy complicada. Que Dios nos libre de eso. Entonces, otra característica es que ese arrebatamiento será para bendición. Cuando seamos llevados al cielo, allá sucederán las bodas del Cordero, que es tema para tocarla en otro momento. Y en esas bodas del Cordero,
todo será bendición. Allí habrá un juicio de coronación, pero no para mandar a alguien al infierno, porque por el solo hecho de estar allí con el Señor, ya la libramos, como dicen algunos. Por último, otra característica del arrebatamiento es que solamente, como ya hemos venido diciendo, está relacionado con la iglesia, no con el grueso de la gente. Es algo solo para la novia del Cordero, que en las bodas se convertirá en la esposa. Después de hablar todos estos detalles sobre el arrebatamiento, que en verdad es muy breve el tema, esto nos llevaría más tiempo, yo quiero mencionar por lo menos unas 4 razones del por qué este tema. En primer lugar, este tema es de consuelo. El apóstol Pablo, una vez que en Tesalonicenses menciona esto, dice: así que por lo tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. En estos últimos días, por este virus, muchos cristianos, pastores, han muerto. Hay muchos hermanos en la fe que al haber partido sus seres queridos, que conocieron de Dios, que fueron salvos, hoy estos hermanos están adoloridos, están sufriendo esa partida de sus seres queridos. Pero aquí hay un mensaje de consuelo para todos mis hermanos que se encuentran en esta situación. Muy pronto podremos encontrarnos con aquellos que se nos adelantaron. En segundo lugar, este tema es para que el rapto o arrebatamiento no nos agarre desaprevenidos, como en el caso de las vírgenes fatuas. Ellas sabían que el esposo iba a llegar y lo tomaron muy en poco. Lamentablemente, muchos creyentes la segunda venida, el arrebatamiento, lo están tomando como si fuera un cuento de hadas. No lo estamos tomando en serio, como que distamos mucho de la iglesia primitiva. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos creer esto y prepararnos para que no nos suceda lo que a las vírgenes no prudentes. Lo otro es también para que ustedes y yo prediquemos a nuestra familia. Tú tienes a papá, a mamá, al suegro, a la suegra, al amigo, al hermano que aún no ha conocido de Cristo Jesús. Predícales para que cuando el Señor venga no se queden. Y por último, este tema lo he compartido para que prediquemos la palabra. Hoy más que nunca debemos de seguir el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo. Hoy, iglesia, cada creyente debemos de compartir nuestra fe con otros para que muchos vayan con el Señor en el arrebatamiento. Pero en especial, este mensaje es para ti que me escuchas. Prepárate para el encuentro de tu Señor. Así como están, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Este mensaje del arrebatamiento no es para infundir miedo, mi Dios, porque este es un mensaje de aliento, de esperanza. Hay creyentes que no ven una. A pesar de su fe, se encuentran en situaciones difíciles, sobre todo en países donde son perseguidos. Quienes en estos últimos tiempos han perdido a sus seres queridos. Cristianos que se encuentran en situaciones económicas muy desprotegidos. Ellos, mi Dios, dicen como el apóstol Juan: ya ven, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Y mi Dios, te pido por los familiares de mis hermanos. Permite que ellos puedan compartirle a quienes no han conocido de ti, para que no se queden. Sería triste que en el arrebatamiento nosotros vayamos y nuestra familia se quede. Y ayúdanos, bendito Dios, para que hoy más que nunca llevemos tu palabra a aquellos que no la conocen, para que más personas sean salvas, más personas entren a tu reino, más personas sean raptadas cuando tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.